Durante muchos años de mi vida, yo también perseguí dinero. Sí, lo admito. Corría detrás de él como la mayoría de las personas. Trabajaba largas horas, hacía lo que me decían que debía hacer y esperaba que con el tiempo las cosas mejoraran. Pero no mejoraban. Ganaba más, pero también gastaba más. Y cuanto más ganaba, más endeudado y estresado me sentía. Era como una carrera sin línea de meta. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre rico. Un día me miró a los ojos y me dijo: Robert, si pasas tu vida corriendo detrás del dinero, morirás cansado. No se trata de trabajar por dinero, sino de aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Esa frase cambió mi vida. En ese momento no la entendí por completo, pero con los años descubrí que contenía una verdad poderosa que el sistema educativo y la mayoría de los empleos nunca te enseñan. El dinero no se persigue, se atrae con inteligencia financiera. Verás, el problema no es que la gente no gane suficiente dinero, sino que no sabe cómo hacerlo trabajar. En la escuela nos enseñan a ser empleados, no a ser libres. Nos enseñan a buscar seguridad, no oportunidades. Nos enseñan a trabajar por un salario, pero nunca nos enseñan a hacer que los activos generen ingresos sin nuestra presencia constante. Recuerdo una conversación muy clara entre mi padre pobre y mi padre rico. Mi padre pobre me decía: hijo, estudia mucho para conseguir un buen trabajo, trabaja duro y algún día te jubilarás con tranquilidad. Y mi padre rico me decía: Robert, estudia mucho, pero no para trabajar por dinero. Aprende cómo funciona el dinero, para que él trabaje por ti. Dos hombres, dos mentalidades completamente opuestas. Y adivina cuál me llevó a la libertad financiera. La mayoría de las personas hoy siguen atrapadas en lo que yo llamo la carrera de la rata. Se levantan, van a trabajar, ganan dinero, pagan cuentas, se endeudan y repiten el ciclo. Creen que la solución es ganar más dinero, pero en realidad, si no cambias tu mentalidad, ganar más solo te hunde más rápido. Porque cuando no sabes cómo manejar el dinero te controla a ti. Yo tuve que aprender esto a golpes. Cuando era joven, me asocié con un amigo para iniciar un negocio. Ambos trabajábamos día y noche. Lo dábamos todo. Pero a pesar de nuestro esfuerzo, el dinero parecía escaparse como agua entre las manos. Y fue ahí cuando mi padre rico me preguntó algo que nunca olvidé. ¿Estás construyendo un sistema o simplemente estás trabajando dentro de uno? Esa pregunta me hizo ver la verdad. No era dueño de mi tiempo. Si yo no trabajaba, el dinero dejaba de llegar. Y eso no era libertad, eso era esclavitud disfrazada de productividad. Fue entonces cuando decidí que no quería perseguir dinero nunca más. Quería entenderlo, dominarlo, hacerlo mi aliado. Y ese fue el inicio de mi educación financiera real. Lección 1. El dinero fluye hacia la inteligencia, no hacia el esfuerzo. Mi padre rico me enseñó algo fundamental. El dinero fluye hacia donde hay conocimiento. La gente pobre y de clase media trabaja por dinero. Los ricos, en cambio, crean sistemas que generan dinero. Él me decía: Robert, no te pagarán más por trabajar más duro. Te pagarán más por pensar de manera más inteligente. Y eso fue un golpe para mí, porque toda mi educación me había enseñado lo contrario. Siempre escuché frases como: trabaja duro y tendrás éxito. Gana dinero honestamente y todo te irá bien. Pero nadie me explicó que el dinero tiene reglas, y que si no las conoces, juegas siempre en desventaja. Trabajar duro es necesario, sí, pero trabajar solo por dinero te condena a vivir limitado. Porque cuando el dinero depende de tu esfuerzo físico o de tu tiempo, entonces nunca podrás ser libre. Mi padre rico lo resumía así: los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. Y si lo piensas bien, esa frase lo explica todo. La gente pobre se enfoca en ganar dinero. La gente rica se enfoca en construir activos que generen dinero. La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Un activo puede ser un negocio, una propiedad, una inversión o incluso una idea que produce ingresos constantes. Cuando entiendes esto, dejas de pensar en términos de ganar dinero y comienzas a pensar en términos de crear dinero. Lección 2. La mentalidad de escasez te mantiene atrapado. Otro pensamiento que me limitaba cuando era joven era el miedo. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a no tener suficiente. Esa mentalidad de escasez me hacía actuar desde la inseguridad, no desde la estrategia. Mi padre pobre decía: sé cuidadoso,
Guarda tu dinero, no tomes riesgos. Mi padre rico, en cambio, decía: el dinero siempre estará en movimiento. Si no lo mueves, alguien más lo moverá por ti. Esa fue una de las primeras lecciones que me abrió los ojos. Me di cuenta de que la mayoría de la gente no es pobre porque no tenga dinero, sino porque teme usarlo. Piensan que si lo invierten, lo perderán. Pero no entienden que si no lo mueven, ya lo están perdiendo lentamente a través del tiempo, la inflación y las oportunidades que dejan pasar. Aprendí que el dinero ama la velocidad y la dirección. Si se queda quieto, muere. Si lo diriges con sabiduría, crece. Por eso los ricos no se aferran al dinero, lo hacen circular a través de activos, inversiones y negocios. Detente y evalúa tu relación con el dinero. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás trabajando por dinero o estás aprendiendo a hacer que el dinero trabaje por ti? Si tu respuesta es que trabajas por dinero, no te preocupes. Todos empezamos ahí. Pero debes prometerte que no te quedarás en ese punto. Debes empezar a cambiar tu mentalidad desde hoy. Empieza leyendo sobre educación financiera, estudiando cómo funcionan los activos, aprendiendo sobre inversión, negocios y flujo de efectivo. No necesitas tener mucho dinero para empezar, necesitas tener interés por aprender. Porque el dinero no llega a quienes más trabajan, sino a quienes mejor lo entienden. La mayoría de la gente pasa toda su vida persiguiendo el dinero, y el dinero sigue escapando. Pero cuando cambias tu enfoque, cuando aprendes a pensar como un inversor y no como un empleado, el dinero empieza a buscarte a ti. Y esa, mi amigo, es la diferencia entre ser libre o ser esclavo del sistema. La fórmula invisible que los ricos usan para hacer que el dinero trabaje por ellos. Cuando tenía alrededor de 9 años, mi vida cambió para siempre gracias a una conversación que tuve con mi padre rico. Recuerdo que estábamos en su oficina, rodeados de papeles, libros de contabilidad y el olor a madera vieja. Yo estaba frustrado porque había pasado todo el verano trabajando para él sin recibir un solo centavo. Sentía que me estaba aprovechando de mí. Hasta que un día, enojado, le dije: esto no es justo, estoy trabajando gratis. Él me miró calmadamente, con esa expresión que siempre tenía cuando estaba a punto de enseñarme algo importante, y me respondió: precisamente por eso, Robert, nunca serás libre si trabajas solo por dinero. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Me quedé en silencio. Entonces me explicó algo que jamás olvidé. El problema con la mayoría de las personas es que trabajan por miedo o por codicia. Trabajan porque temen no tener suficiente o porque quieren más cosas. Pero ambos extremos los mantienen atrapados. Los ricos no trabajan por dinero. Ellos aprenden cómo el dinero trabaja para ellos. A partir de ese día, comencé a ver el mundo de una manera completamente diferente. Me di cuenta de que el dinero era como un empleado. Si lo usas correctamente, trabaja duro para ti. Pero si no lo entiendes, terminas trabajando para él toda tu vida. Y tristemente, eso es lo que la mayoría hace. La mayoría de las personas no sabe qué es realmente un activo. Creen que su casa lo es. Pero déjame ser claro, una casa que te cuesta dinero cada mes no es un activo, es un pasivo. Mi padre rico me enseñó que los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo incluso cuando no estás trabajando. Y los pasivos son todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Es una regla tan simple que parece obvia, pero millones de personas aún no la comprenden. Déjame contarte algo. Cuando lancé mi primer negocio, cometí el mismo error que muchos. Ganaba dinero y lo gastaba en cosas que no generaban más dinero. Autos, ropa, comodidades. Estaba actuando como rico, pero pensando como pobre. Fue solo cuando me di cuenta de que cada dólar podía ser un soldado que salía a trabajar por mí que todo cambió. En lugar de gastar, comencé a invertir. En lugar de buscar lujo, busqué flujo. La fórmula invisible de la que hablo es esta: dinero más conocimiento más paciencia igual a libertad. Esa es la ecuación que los ricos aplican, aunque no siempre la digan con esas palabras. Saben que el dinero, por sí solo, no sirve de nada si no tienes la educación financiera para multiplicarlo. Y también saben que el dinero necesita tiempo para crecer. Muchos me preguntan: Robert, ¿cuál fue tu primer paso real hacia la libertad financiera? Y siempre respondo lo mismo: aprender a distinguir entre un activo y un pasivo. Suena simple, pero fue el cambio mental más poderoso que he tenido. Mi padre rico me decía: los pobres compran cosas, los ricos compran activos. Esa fue su regla de oro. Él me enseñó que cuando ganas dinero,
El orden de tus decisiones importa. Los pobres ganan dinero y lo gastan. Los ricos ganan dinero y lo reinvierten. Los pobres compran cosas que se deprecian. Los ricos compran cosas que se valorizan. Los pobres buscan placer inmediato. Los ricos buscan libertad a largo plazo. Todo se trata de cómo piensas, no de cuánto ganas. Porque he conocido personas con altos salarios que viven quebradas, y he conocido emprendedores con ingresos modestos que son financieramente libres. La diferencia no está en el dinero que entra, sino en lo que haces con él. Mi padre rico siempre me decía, cada dólar que llega a tu bolsillo puede ser un esclavo o un amo. Tú decides. Y con los años comprendí el poder de esa frase. Si tomas ese dólar y lo gastas en algo que no te produce retorno, ese dinero te controla. Pero si lo inviertes sabiamente, ese mismo dólar puede multiplicarse, reproducirse y generar otros que trabajen para ti. A veces la gente me dice, Robert, pero yo no tengo dinero para invertir. Y siempre respondo, por eso necesitas invertir en educación primero. Si no tienes dinero, invierte tiempo en aprender cómo funciona el dinero. Estudia sobre activos, sobre flujo de efectivo, sobre inversiones. Empieza pequeño, pero empieza. Mi padre rico no era un hombre de universidad. No tenía títulos. Pero era un estudiante constante del dinero. Observaba, preguntaba, analizaba. Sabía que el conocimiento financiero era el verdadero capital. Y aquí está otra lección que me marcó. El dinero fluye hacia las personas que lo entienden. Cuando empecé a comprender cómo funcionaba el flujo de efectivo, cómo se movía el dinero a través de los sistemas financieros, cómo los impuestos podían jugar a tu favor y no en tu contra, mi relación con el dinero cambió para siempre. Empecé a ver oportunidades en todos lados. Recuerdo claramente cuando mi padre rico me llevó por primera vez a una reunión de negocios. Me dijo, no digas nada. Solo escucha y observa. Y eso hice. En esa sala, hombres y mujeres hablaban de propiedades, inversiones, deudas buenas, flujos de ingreso. Yo no entendía mucho en ese momento, pero noté algo. Ninguno de ellos hablaba de trabajar más duro. Hablaban de cómo hacer que su dinero se moviera mejor. Los ricos entienden algo que los pobres ignoran. El dinero es energía. Si lo canalizas hacia activos, esa energía crece y se multiplica. Si lo canalizas hacia gastos, esa energía se disipa y desaparece. Y la mayoría de las personas pasa su vida apagando fuegos financieros en lugar de encender motores de riqueza. Un día, le pregunté a mi padre rico, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? Y él me dijo, es fácil. Si tu dinero depende de que trabajes, aún eres un esclavo del sistema. Si tu dinero sigue llegando cuando duermes, estás empezando a ser libre. Eso me hizo pensar profundamente. ¿Cuántas personas conoces que, si dejan de trabajar hoy, no podrían mantener su estilo de vida por más de unas semanas? La mayoría vive al día, no porque no gane lo suficiente, sino porque no construye activos. Por eso siempre repito, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto logras conservar e invertir inteligentemente. Los ricos no persiguen dinero porque saben que el dinero no se atrapa con velocidad, se construye con estrategia. Y aquí te dejo una acción práctica que puedes comenzar a aplicar hoy. Haz una lista de tus activos y tus pasivos. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Si algo te quita dinero, es un pasivo. Si algo te da dinero, es un activo. Empieza a eliminar pasivos y a construir activos, aunque sean pequeños. Puede ser una inversión, un proyecto, un negocio lateral o una fuente de ingreso digital. Lo importante es que empieces. El error de muchos es pensar que necesitan millones para comenzar. No. Necesitas mentalidad. Necesitas dirección. Mi padre rico comenzó con un negocio de barrio, y lo convirtió en una máquina de flujo de efectivo porque entendía el principio. Cada dólar debe tener una tarea. No busques riqueza rápida. Busca libertad gradual. No trabajes más duro. Trabaja más inteligentemente. Porque el dinero, cuando se comprende, se vuelve un sirviente fiel. Pero cuando se teme o se ignora, se convierte en tu amo. Y esa, mi amigo, es la esencia del pensamiento rico. No persiguen el dinero, diseñan sistemas para atraerlo. Mientras el pobre se pregunta, ¿cómo puedo ganar más? El rico se pregunta, ¿cómo puedo crear algo que siga generando dinero aunque no esté trabajando? El secreto de los ricos, entender el flujo del dinero antes de tenerlo. Una de las lecciones más poderosas que aprendí de mi padre rico fue que el dinero no se trata de cuánto ganas, sino de cómo fluye. Me decía,
La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo del que nunca escapan, porque no entienden cómo se mueve el dinero. No saben cómo entra, cómo sale ni hacia dónde debería ir. Recuerdo que cuando tenía apenas 10 años, me dibujó algo en una hoja. Era un círculo con flechas. En una parte estaba escrita la palabra trabajo, en otra gastos, y en la última deudas. Me explicó, este es el ciclo del pobre y de la clase media. Trabajan, ganan dinero, pagan gastos y deudas, y vuelven a empezar. El dinero entra por un lado y sale por otro. Nunca se queda lo suficiente como para crecer. Luego, dibujó otro círculo, más pequeño dentro de un cuadrado. Ahí escribió activos. Y me dijo, este es el ciclo de los ricos. El dinero entra, se dirige hacia los activos, y esos activos generan más dinero. Ese flujo regresa y se multiplica. En ese momento no lo comprendí del todo, pero con los años entendí que esa simple diferencia en el movimiento del dinero determina quién alcanza la libertad y quién no. El flujo de efectivo, o cash flow, es como la sangre de tus finanzas. Si se interrumpe o se desperdicia, tu sistema financiero se enferma. Pero si lo hace circular correctamente, crece y se fortalece. La mayoría de las personas cree que para ser rico hay que ganar más. Pero el secreto no está en ganar, sino en controlar el flujo. Mi padre rico me enseñó 3 reglas de oro sobre el flujo del dinero. Primera, siempre paga tus activos primero. Segunda, gasta solo lo que queda después de invertir. Tercera, asegúrate de que el dinero que inviertes vuelva a ti con amigos. Cuando le pregunté qué quería decir con volver con amigos, me explicó con una sonrisa, cada dólar que inviertes debería regresar trayendo más dólares consigo. Si no lo hace, fue un gasto, no una inversión. Esa idea cambió mi vida. Porque me di cuenta de que, incluso cuando era joven, muchas de las cosas que compraba, juguetes, dulces, aparatos, eran pasivos disfrazados. Me daban placer momentáneo, pero no me dejaban nada. En cambio, cuando empecé a invertir mi tiempo y mi dinero en cosas que producían valor, como libros, pequeños negocios o educación financiera, mi dinero comenzó a tener propósito. Y eso es lo que los ricos hacen, dan dirección a su dinero antes de tenerlo. No esperan ganar para decidir. Ya saben exactamente hacia dónde irá cada dólar. Los pobres, en cambio, ganan primero y luego se preguntan en qué gastarlo. Los ricos deciden primero y después actúan. Cuando tenía unos 15 años, recuerdo que me impresionó ver cómo mi padre rico organizaba sus ingresos. Él tenía varios negocios, tiendas, propiedades en renta y algunas inversiones pequeñas. Pero nunca lo vi gastar impulsivamente. Tenía una libreta donde anotaba cada flujo de entrada y salida. Una vez me dijo, no puedes controlar lo que no puedes medir. Si no sabes a dónde va tu dinero, no te quejes cuando desaparezca. Fue en ese momento que entendí el concepto de flujo positivo y flujo negativo. El flujo positivo es cuando tus activos generan más ingresos de los que gastas. El flujo negativo es cuando tus gastos superan tus ingresos. Y aquí está la trampa. Muchas personas tienen buenos ingresos, pero su flujo es negativo porque gastan más de lo que producen. Es por eso que viven endeudadas, aunque ganen bien. Mi padre rico me enseñó a amar el flujo positivo. Me decía, cada vez que logres que tu dinero genere más de lo que consumes, estás comprando libertad. Y eso era exactamente lo que él hacía. Compraba tiempo. Cada inversión exitosa le daba más horas para pensar, más espacio para crear, más libertad para elegir. Mientras tanto, veía a mi padre pobre, el biológico, esforzarse todos los días, con un trabajo estable y un salario decente. Pero su flujo era lineal, ganaba, gastaba y quedaba sin margen. Siempre estaba preocupado por el próximo pago, la próxima factura, el próximo aumento. Lo amaba profundamente, pero su mentalidad era la que el sistema quería. Trabaja duro, gasta, repite. Mi padre rico me lo resumió en una frase: tu flujo de dinero determina tu futuro. Si fluye hacia activos, te libera. Si fluye hacia gastos, te encadena. Y esto no se trata solo de negocios o inversiones. También aplica a la vida diaria. Si ganas 1000 y gastas 1000, no importa cuánto te esfuerces, sigues estancado. Pero si de cada 1000 separas una parte para hacerla crecer, aunque sea pequeña, estás entrenando tu mente para pensar como rico. Años después, cuando comencé a tener mis primeros ingresos serios, recordé esas palabras. En lugar de gastar en lujos, abrí una cuenta destinada solo para inversiones. Al principio, el dinero crecía lentamente, pero con el tiempo comencé a notar algo.
el flujo se estaba moviendo por sí solo. Mi dinero estaba empezando a trabajar. Y esa sensación, ver que algo que creaste empieza a generar sin tu esfuerzo directo, es adictiva. El flujo del dinero, en el fondo, es una danza entre disciplina y propósito. Si no tienes disciplina, el dinero se escapa. Si no tienes propósito, el dinero se estanca. Los ricos dominan ambas cosas. Son disciplinados con su flujo y claros con su propósito. Una vez, cuando le pregunté a mi padre rico cómo sabía cuándo invertir, me respondió: cuando entiendes el flujo, sabes cuando el dinero está listo para moverse. Esa frase me intrigó. Me explicó que el dinero tiene ciclos, igual que las estaciones. Hay momentos para sembrar, invertir, momentos para esperar, dejar madurar el flujo, y momentos para cosechar, retirar o reinvertir. El error de muchos es querer saltar directamente a la cosecha sin haber sembrado lo suficiente. Así es como los ricos piensan. Cada flujo de dinero es una corriente que debe dirigirse con inteligencia. No se trata de acumular billetes, sino de construir ríos financieros que fluyan constantemente. Los pobres, por el contrario, se conforman con charcos temporales de ingresos que desaparecen al primer gasto imprevisto. El secreto de los ricos no es ganar más. Es mantener el flujo en movimiento y bajo control. Cada dólar tiene un destino. Cada inversión tiene un propósito. Y cada gasto se justifica solo si contribuye al crecimiento de ese flujo. Y así entendí que la libertad financiera no es un evento, sino un sistema. Un sistema donde el dinero entra, se multiplica y regresa. Donde cada flujo positivo te da más control sobre tu tiempo y tus decisiones. El poder de crear múltiples fuentes de ingreso, la mentalidad del flujo constante. Uno de los momentos que más marcó mi vida fue cuando mi padre rico me llevó a recorrer varias de sus propiedades. Tenía edificios, locales comerciales y pequeños negocios. Me explicó que cada uno de ellos representaba una fuente diferente de ingreso. Yo tendría unos 16 años, y recuerdo que en ese recorrido me dijo una frase que aún hoy resuena en mi mente. Robert, el error más grande que comete la gente es depender de una sola fuente de dinero. Cuando tienes un solo flujo, estás a un paso de la pobreza. Pero cuando tienes varios, estás construyendo libertad. Esa idea fue revolucionaria para mí. Hasta ese momento, había crecido viendo a mi padre pobre, mi padre biológico, vivir toda su vida dependiendo de un sueldo fijo. Trabajaba duro, era inteligente, incluso tenía un título universitario. Pero cada mes vivía con la misma presión, el miedo a perder su trabajo. Ese miedo lo mantenía disciplinado, pero también lo mantenía atrapado. Mi padre rico, en cambio, dormía tranquilo. No porque fuera despreocupado, sino porque su dinero trabajaba por él. Si uno de sus negocios tenía un mal mes, los otros lo compensaban. Si una propiedad estaba vacía, las demás seguían generando ingresos. Su sistema estaba diseñado para resistir crisis. Me dijo algo que cambió completamente mi forma de pensar. El verdadero riesgo no está en invertir. El verdadero riesgo está en depender de una sola fuente de ingreso. Esa lección se convirtió en una de las columnas centrales de mi educación financiera. Años después, cuando empecé a construir mis propias inversiones, entendí que lo que realmente te da libertad no es el dinero en sí, sino la seguridad de que el flujo no se detendrá, sin importar lo que pase. Mi padre rico llamaba a esto el flujo constante. Me explicó que los ricos no trabajan por dinero, sino por flujos de dinero. Cada activo que adquieren, cada negocio que crean, cada inversión que colocan tiene un propósito: generar una corriente continua de ingresos. Los pobres, por el contrario, se enfocan en una sola fuente, su empleo. Y cuando ese empleo se detiene, todo se derrumba. Me acuerdo perfectamente de una conversación en la que le pregunté cómo sabía en qué invertir. Me respondió con una metáfora que nunca olvidé. El dinero es como el agua, Robert. Si la dejas en un solo lugar, se estanca y se pudre. Pero si la haces fluir por distintos canales, mantiene su fuerza y fertiliza todo lo que toca. Esa imagen me marcó. Desde entonces, siempre he pensado en mi dinero como un río que debe dividirse en corrientes que fluyan hacia distintos destinos: negocios, propiedades, regalías, inversiones. Algunas corrientes son más rápidas, otras más lentas, pero todas fluyen. Cuando le conté esto a mi padre pobre, me respondió algo que representa perfectamente la mentalidad del sistema. Pero tener muchos ingresos suena complicado, Robert. Prefiero concentrarme en mi trabajo y hacerlo bien. Y ese pensamiento es precisamente lo que mantiene a tantas personas en la carrera de la rata.
Porque el sistema te educa para ser eficiente en una sola cosa, no para ser libre. Te enseña a especializarte, pero no a diversificarte. Y mientras más especializado te vuelves, más dependiente eres de tu único ingreso. Mi padre rico me lo explicó con crudeza. El sistema quiere empleados, no personas libres. Te enseñan a trabajar por dinero, no a dejar que el dinero trabaje por ti. Porque si aprendieras eso, dejarías de necesitar un jefe. Por eso, una de las primeras cosas que me enseñó fue a construir pequeños flujos secundarios. No grandes, sino constantes. A veces era una renta pequeña por una habitación alquilada, otras veces una comisión por ayudar en un negocio familiar, o incluso un ingreso por vender algo simple. La cantidad no importaba. Lo importante era entrenar mi mente a pensar en flujos múltiples. Con los años, entendí que los ricos piensan en sistemas, mientras que los pobres piensan en sueldos. Un sistema genera dinero incluso cuando tú no estás. Un sueldo se detiene en cuanto tú paras. Y aquí está el gran secreto. Cada fuente de ingreso que construyes no solo te da dinero, también te da confianza. Confianza para asumir riesgos, para tomar decisiones, para vivir sin miedo. Porque ya no dependes de una sola carta. Recuerdo que mi padre rico me mostró un pequeño edificio que había comprado en un barrio modesto. Era viejo, necesitaba reparaciones, pero lo veía con otros ojos. Esto no es un edificio, me dijo, es una máquina de flujo. Cada departamento genera una corriente. Algunas son pequeñas, otras más grandes, pero todas suman. Y juntas, me dan libertad. Esa forma de pensar cambió completamente mi percepción del dinero. Dejó de ser algo que se gasta, y se convirtió en algo que se construye. El dinero no debía quedarse quieto, debía trabajar, circular, producir. Y no se trata solo de tener múltiples fuentes por codicia. No. Se trata de proteger tu tiempo y tu futuro. La mayoría de las personas vive un accidente financiero lejos del desastre. Un despido, una enfermedad, una crisis económica, y todo lo que construyeron se derrumba. Pero si tienes diferentes flujos, te mantienes firme, sin importar las circunstancias. El dinero ama el movimiento. Y los ricos lo saben. Por eso, diversifican. No apuestan todo en un solo lugar. No ponen toda su fe en un salario. Entienden que la verdadera seguridad no viene del empleo, sino del control del flujo. Mi padre rico me lo resumió de una manera magistral. Cada flujo adicional de ingreso es una barrera contra el miedo. Y tenía razón. Cuando empecé a tener mis primeras inversiones, noté cómo mi forma de pensar cambió. Ya no me preocupaba tanto por cuánto ganaba en mi trabajo. Empecé a pensar en cómo hacer que mis activos generaran más. Pasé de trabajar por dinero a trabajar por sistemas que produjeran dinero. Esa transición mental lo cambia todo. Te hace más creativo, más estratégico. En lugar de pensar cómo puedo ganar más, empiezas a pensar cómo puedo hacer que este dinero trabaje por mí. Y aquí está la acción práctica que aprendí de él, una que te recomiendo aplicar desde hoy. Crea al menos una fuente de ingreso que no dependa de tu tiempo. No importa si al principio es pequeña, no importa si solo te deja unos pocos dólares al mes. Lo que importa es que empieces a romper la dependencia de tu único flujo. Puede ser un libro, una venta en línea, una inversión en renta, o incluso un canal de contenido digital. Lo importante no es el tamaño, sino la dirección. Porque cada pequeña fuente que creas entrena a tu mente para pensar como inversionista, no como empleado. Mi padre rico decía, los pobres trabajan por dinero. Los ricos construyen flujos. Y los verdaderamente libres crean sistemas que producen dinero incluso cuando duermen. Esa es la esencia de la libertad financiera, lograr que el dinero trabaje para ti en distintos lugares, al mismo tiempo. La mentalidad de control, dejar de ser esclavo del dinero y convertirte en su dueño. Una de las frases más poderosas que aprendí de mi padre rico fue esta: el dinero siempre tiene un amo. O tú lo controlas, o él te controla a ti. La mayoría de las personas, aunque no lo reconozcan, viven bajo el control del dinero. Trabajan por él, se preocupan por él, lo temen. Y cuando el dinero gobierna tus decisiones, deja de ser una herramienta y se convierte en tu dueño. Recuerdo que cuando era joven, creía que ganar más dinero resolvería todos mis problemas. Pensaba que si lograba tener un buen salario, una casa y un auto, estaría tranquilo. Pero la realidad fue completamente diferente. Cuanto más ganaba, más gastaba. Cuanto más tenía, más miedo sentía de perderlo. Fue entonces cuando mi padre rico me miró y me dijo:
Robert, el problema no es cuánto dinero ganas, sino quién está al mando. Si el dinero decide por ti, seguirás siendo pobre aunque tengas millones. Esa frase me golpeó profundamente. Me di cuenta de que muchas personas viven en una carrera sin fin, no porque no ganen lo suficiente, sino porque no saben controlar sus emociones frente al dinero. El miedo y la codicia son los dos grandes amos de la mente pobre. El miedo te hace trabajar duro por seguridad. La codicia te hace gastar más de lo que tienes para aparentar éxito. Y ambos sentimientos te mantienen atado a la rueda del trabajo constante. Mi padre rico me enseñó a observar mis emociones cuando pensaba en dinero. Me decía, la mayoría trabaja impulsada por miedo, miedo a no tener suficiente, miedo a quedarse atrás, miedo a fallar. Pero ese miedo es el que impide que crezcas. El dinero solo responde a quienes tienen control sobre sí mismos. Aprendí que la libertad financiera no comienza en tu cuenta bancaria, sino en tu mente. Empieza cuando entiendes que el dinero no es algo que debas perseguir, sino algo que debes dirigir. Recuerdo que una vez, después de perder una inversión, me sentí frustrado y derrotado. Fui con mi padre rico y le dije, tal vez no estoy hecho para esto. Tal vez invertir no es para mí. Él sonrió y me respondió, claro que estás hecho para esto, Robert. Solo que aún no entiendes que el dinero es un juego mental. Perder dinero no te hace pobre, rendirte ante el miedo, sí. Fue en ese momento cuando comprendí que los ricos no son más inteligentes, solo tienen más control. No dejan que las emociones los dominen. No reaccionan ante el miedo, lo estudian. No se dejan llevar por la codicia, la utilizan como impulso para aprender más. Mi padre rico siempre repetía algo que aún tengo grabado. El dinero es como un perro salvaje. Si no sabes entrenarlo, te morderá. Pero si lo domas, te protegerá y te servirá fielmente. Y para domarlo, hay que tener disciplina. No hablo de la disciplina de levantarte temprano o trabajar más horas, sino de la disciplina mental y emocional que te permite tomar decisiones financieras frías, sin dejarte llevar por la ansiedad o la euforia. Los pobres suelen actuar desde la emoción. Compran por impulso, invierten sin conocimiento o se paralizan por miedo. Los ricos, en cambio, actúan desde la estrategia. Saben que cada decisión tiene una consecuencia y que la paciencia es la mayor herramienta de poder financiero. Yo aprendí esto por las malas. Al principio, me lancé en inversiones sin entender del todo cómo funcionaban. Quería resultados rápidos. Quería ganar sin esperar. Y perdí dinero, mucho dinero. Pero cada pérdida fue una lección. Aprendí que el dinero no castiga al que falla, castiga al que no aprende. Mi padre rico me dio un consejo que marcó el rumbo de mi vida. Antes de buscar ganar dinero, aprende a mantenerlo. Antes de querer mantenerlo, aprende a multiplicarlo. Pero para lograrlo, primero debes dominarte a ti mismo. Ese dominio personal es lo que separa a los ricos de los pobres. No es la suerte, ni la educación formal, ni el talento. Es el control. Control sobre el gasto. Control sobre las emociones. Control sobre las decisiones. El dinero, por sí solo, no resuelve nada. Si no tienes control, más dinero solo amplifica tus errores. He conocido personas que ganan millones y están más endeudadas que alguien con salario mínimo. No porque no ganen lo suficiente, sino porque no saben manejar lo que tienen. Por eso, mi padre rico insistía tanto en la educación financiera. No se trata solo de saber qué hacer con el dinero, sino de entrenar tu mente para que sea más fuerte que tus emociones. Cuando aprendes eso, el dinero se convierte en tu sirviente, no en tu amo. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones, mi padre rico me dio un ejercicio que transformó por completo mi perspectiva. Me dijo, cada vez que sientas miedo o ansiedad por dinero, escribe lo que piensas. Esas palabras revelarán quién controla a quién. Y tenía razón. Cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que mi mente estaba llena de pensamientos limitantes. No tengo suficiente, invertir es arriesgado, prefiero estar seguro. Y ahí comprendí que el problema no era el dinero, sino mi programación mental. Las escuelas nos enseñan a buscar seguridad, no libertad. Nos enseñan a obedecer, no a pensar. Por eso, cuando alguien intenta hablar de inversiones o de riesgo, la mayoría se asusta. Pero los ricos, en cambio, buscan el control. No temen al riesgo, lo estudian. No evitan los problemas, los resuelven. Y esa es la verdadera diferencia. Los pobres evitan los desafíos, los ricos los enfrentan para obtener poder sobre ellos. En mi vida, hubo un punto en el que entendí que si quería ser verdaderamente libre,
tenía que cambiar mi relación con el dinero. Tenía que dejar de verlo como un jefe y empezar a verlo como un soldado. El dinero debía obedecer mis órdenes, no dictar mis miedos. Por eso, cada inversión que hago hoy, cada negocio que emprendo, lo hago con una mentalidad de propósito y control. No busco solo ganar más. Busco construir activos que trabajen para mí, que me liberen más tiempo, que me den opciones. Y aquí viene la acción práctica que te recomiendo aplicar desde hoy. Cada vez que tomes una decisión financiera, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión desde el miedo o desde el control? Esa pregunta simple puede cambiar tu vida, porque si aprendes a reconocer desde dónde actúas, podrás romper con los patrones que te mantienen atado a la pobreza. Mi padre rico solía decir, los pobres obedecen al dinero, los ricos hacen que el dinero los obedezca. Y esa es la esencia de todo este juego. No se trata de trabajar más, ni de ganar más. Se trata de tomar el mando, de convertirte en el capitán de tu propio barco financiero, de entender que la libertad no se alcanza con dinero, sino con poder sobre él. La libertad comienza cuando el dinero deja de ser tu amo. Una de las lecciones más profundas que aprendí de mi padre rico fue esta: el dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Y durante muchos años no entendí del todo lo que quería decir. Porque, siendo honesto, yo también crecí con miedo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a no poder pagar mis cuentas. Miedo a no ser exitoso. Y ese miedo me llevó, como a la mayoría, a correr detrás del dinero. Trabajaba más horas, buscaba mejores sueldos, cambiaba de empleo, pero seguía en el mismo ciclo. Hasta que comprendí algo esencial: el dinero no debe ser el centro de tu vida, sino una herramienta al servicio de tus sueños. Cuando el dinero gobierna tus decisiones, vives atrapado. Te levantas cada mañana pensando en cómo ganar más, no en cómo crecer más. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que estás en una jaula. Una jaula cómoda, con aire acondicionado y un salario quincenal, pero jaula al fin. Yo la viví. Me prometí a mí mismo que trabajaría duro hasta ahorrar suficiente y luego invertir. Pero ese momento nunca llegaba. Siempre había un nuevo gasto, una nueva deuda, una nueva excusa. Entonces entendí que la libertad financiera no se alcanza cuando tienes mucho dinero, sino cuando aprendes a hacer que el dinero trabaje por ti. Y aquí es donde quiero que reflexiones profundamente. ¿Para quién trabaja tu dinero hoy? ¿Trabaja para ti o trabajas tú para él? Si al final del mes todo lo que ganaste se va en gastos, deudas o impuestos, entonces sigues siendo un esclavo del sistema. Pero si logras crear activos, cosas que ponen dinero en tu bolsillo sin que tengas que estar ahí físicamente, entonces has dado un paso hacia la libertad. Porque cada activo que construyes es un trabajador que nunca duerme, nunca se enferma y nunca pide vacaciones. Mi padre rico siempre decía, los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y esa frase cambió mi destino. Empecé a observar cómo pensaban los ricos. Ellos no medían su éxito por el tamaño de su salario, sino por la cantidad de activos que poseían. Si tenían una propiedad rentando, una empresa generando flujo o una inversión produciendo intereses, sabían que estaban más cerca de la libertad. En cambio, los pobres y la clase media trabajan cada día para mantener su estilo de vida, pero sin construir nada que les dé independencia. Una vez me dijo, Robert, cada vez que ganas $1, tienes una decisión que tomar. ¿Usarás ese dólar para comprar un lujo momentáneo o para construir tu libertad futura? Y esa frase se me quedó grabada. Empecé a cambiar mi relación con el dinero. En lugar de gastar, empecé a invertir. En lugar de buscar seguridad, empecé a buscar oportunidades. Y poco a poco mi mentalidad cambió. Porque la verdadera libertad no comienza cuando ganas más dinero, sino cuando dejas de necesitarlo desesperadamente. El dinero debe fluir a través de ti, no dominarte. Por eso, uno de los ejercicios que siempre recomiendo es este: cada vez que recibas dinero, pregúntate qué porcentaje de ese dinero puede empezar a trabajar por ti. No importa si son $100 o 10,000. Lo importante es el hábito, la disciplina mental de separar una parte para tus activos. Así es como construyes independencia paso a paso. Recuerdo cuando empecé mi primer negocio. No tenía mucho capital, pero sí tenía determinación. La mayoría de las personas a mi alrededor me decían, Robert, deberías buscar un empleo estable, no arriesgarte. Pero yo sabía que la estabilidad es una ilusión. El empleo puede darte seguridad momentánea, pero no te dará libertad. En cambio, cuando creas un activo, te estás liberando.
Estás creando una fuente que seguirá produciendo incluso si tú no estás presente. Esa fue la diferencia entre mis dos padres. Mi padre pobre era un hombre educado, con un buen empleo, un salario estable, pero vivía con miedo. Miedo de perder su trabajo, miedo de no tener suficiente para su jubilación. En cambio, mi padre rico, sin tener un título universitario, tenía negocios, propiedades e inversiones. No trabajaba por dinero. Lo hacía por crecimiento, por expansión, por propósito. Y esa fue la clave. Él no perseguía dinero, lo atraía. Porque el dinero siempre fluye hacia quien entiende cómo multiplicarlo. Cuando entiendes esto, empiezas a ver el mundo de forma distinta. Ya no ves un trabajo como tu salvación, sino como una herramienta temporal. Ya no ves el dinero como un fin, sino como un medio. Y comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo hacer que este dólar me genere más dólares? ¿Cómo puedo convertir mis habilidades en un activo? ¿Cómo puedo construir algo que funcione sin mí? Esas son las preguntas que te llevan al siguiente nivel. Pero cuidado, aprender a que el dinero trabaje para ti no significa volverte pasivo o perezoso. Al contrario, requiere más disciplina, más aprendizaje y más compromiso que simplemente tener un empleo. Porque ahora tú te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Nadie te dice qué hacer, tú tomas las decisiones, tú asumes los riesgos. Y sí, habrá momentos de incertidumbre, pero también habrá una satisfacción que el empleo jamás podrá darte, la de saber que tú eres dueño de tu tiempo y de tu destino. Si realmente quieres liberarte, tienes que cambiar tu mentalidad. Deja de pensar en ganar dinero y empieza a pensar en crear activos. Los ricos no son ricos porque ganan más, sino porque construyen sistemas que generan ingresos incluso cuando duermen. Esa es la magia del dinero trabajando para ti. Y aquí quiero darte una acción práctica. Hoy mismo, haz una lista de todo lo que te genera dinero y de todo lo que te lo quita. Esa lista te mostrará tu realidad financiera. Luego, comprométete a reducir tus pasivos y a aumentar tus activos. Compra un libro que te enseñe sobre inversiones, aprende sobre bienes raíces, inicia un negocio pequeño o invierte en tu educación financiera. Cada paso que des te acercará un poco más a la libertad. Porque la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en tiempo. ¿En cuántos días podrías vivir sin trabajar, gracias a los activos que has construido? Esa es la métrica que debes perseguir. Yo no quiero que trabajes toda tu vida por dinero. Quiero que uses tu inteligencia, tu creatividad y tu disciplina para construir un sistema donde el dinero trabaje por ti. Si haces eso, llegará un día en que despertarás sin preocupaciones. El dinero seguirá fluyendo, pero tú ya no serás su esclavo. Serás su maestro. Y ese día, entenderás lo que mi padre rico me enseñó: la verdadera libertad no se compra, se construye. Y comienza en tu mente. Esa es la diferencia entre quien vive por dinero y quien hace que el dinero viva para él. Rompiendo el ciclo de la esclavitud financiera. Una de las cosas más duras de aceptar cuando hablo con personas sobre dinero es que la mayoría vive esclavizada, pero no lo sabe. Es una esclavitud moderna, invisible, disfrazada de comodidad. Te levantas temprano, vas a trabajar, cumples horarios, cobras tu salario y repites el ciclo cada mes. Crees que eres libre porque eliges dónde gastar, pero en realidad todo lo que haces está diseñado para mantenerte dentro del sistema. Tu dinero entra por una puerta y sale por 10. Y mientras tú sigues corriendo detrás de él, los verdaderamente ricos están creando los sistemas que te mantienen corriendo. Yo lo sé porque yo mismo viví en ese ciclo. Y también vi cómo mis dos padres lo enfrentaron de formas distintas. Mi padre pobre siempre decía: ve a la escuela, consigue un trabajo seguro y ahorra. Pero esa fórmula no funciona en el mundo real. ¿Por qué? Porque mientras tú ahorras, los ricos están invirtiendo. Mientras tú trabajas para ganar dinero, ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa es la gran diferencia entre ambos lados del cuadrante del flujo del dinero. Los empleados y los autoempleados cambian tiempo por dinero, mientras que los dueños e inversionistas crean sistemas y activos que producen dinero sin su presencia constante. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi padre rico cuando era joven. Le dije: papá, quiero ser rico. Y él me respondió con una sonrisa: entonces deja de trabajar por dinero. Yo no entendí lo que quería decir. Le pregunté: ¿cómo puedo dejar de trabajar si necesito dinero para vivir? Y él me explicó: el problema es que te enseñaron a pensar como empleado. Te enseñaron a vender tu tiempo en lugar de usar tu mente. Cuando cambies eso, empezarás a construir libertad. Esa frase me golpeó como un martillo.
Me di cuenta de que el sistema está diseñado para que no pienses financieramente. Te enseña matemáticas, historia, geografía, pero nadie te enseña a manejar el dinero. Nadie te enseña sobre activos, pasivos o impuestos. Porque si la gente supiera cómo funciona realmente el dinero, el sistema se derrumbaría. La mayoría vive endeudada, atrapada en créditos, hipotecas, tarjetas. Y cada vez que cree que está progresando, simplemente se hunde más en el ciclo. Pero romper ese ciclo es posible. Todo empieza con educación financiera. No hablo de títulos universitarios, hablo de conocimiento real, entender cómo se mueve el dinero, cómo se crean los activos, cómo los impuestos pueden jugar a tu favor y no en tu contra. Eso fue lo que mi padre rico me enseñó. Él decía, no necesitas más dinero, necesitas más inteligencia financiera. El primer paso para salir de la esclavitud financiera es reconocer que estás en ella. Porque mientras sigas creyendo que un salario alto es sinónimo de éxito, seguirás atrapado. Conozco a personas que ganan mucho dinero, pero lo gastan igual de rápido. Tienen autos nuevos, casas grandes, pero no tienen activos. Si dejan de trabajar, su flujo de dinero se detiene. Es como correr en una rueda de hámster dorada. Brilla, pero sigue siendo una jaula. El segundo paso es cambiar tu mentalidad sobre el trabajo. No trabajes solo por dinero, trabaja por conocimiento. Cada empleo, cada experiencia, debe enseñarte algo que te acerque a tu independencia. Aprende sobre ventas, liderazgo, finanzas, inversiones. Son habilidades que te permitirán construir tus propios activos más adelante. Mi padre rico siempre decía, si vas a trabajar gratis, hazlo por algo que te enseñe a ser libre, no por comodidad. El tercer paso es construir activos, aunque sean pequeños. No esperes tener miles de dólares para invertir. Empieza con lo que tienes. Puedes crear un pequeño negocio en línea, invertir en educación, adquirir una propiedad o simplemente aprender a hacer que tus ahorros generen más. Lo importante es el hábito. Una persona que invierte $10 sabiamente hoy está más cerca de la libertad que alguien que gana 10,000 y lo gasta todo. Y el cuarto paso, el más importante, es controlar tus emociones. El miedo y la codicia son las dos fuerzas que controlan a las masas. El miedo te hace trabajar por seguridad, y la codicia te hace gastar todo lo que ganas. Los ricos, en cambio, aprenden a dominar esas emociones. Cuando todos tienen miedo, ellos ven oportunidades. Cuando todos se emocionan, ellos observan con calma. Esa es la diferencia entre reaccionar y actuar estratégicamente. Yo recuerdo cuando compré mi primera propiedad de inversión. La mayoría de las personas me dijeron que estaba loco, que era riesgoso, que podía perderlo todo. Pero mi padre rico me había enseñado a analizar números, a entender el flujo de efectivo. Sabía que si el activo generaba más de lo que costaba mantenerlo, era una buena decisión. No fue suerte, fue educación. Y es aquí donde quiero ser muy claro contigo. La libertad financiera no se trata solo de dinero. Se trata de control. Control de tu tiempo, de tus decisiones, de tus emociones y de tu destino. La mayoría entrega ese control a otros, a su jefe, a su banco, a su gobierno. Pero los ricos lo reclaman. Dicen, yo decido cuánto gano, cómo invierto y en qué uso mi tiempo. Esa es la verdadera independencia. Mucha gente me pregunta, Robert, ¿por dónde empiezo? Y siempre respondo, empieza cambiando tus hábitos mentales. Cada vez que pienses en gastar, piensa en invertir. Cada vez que tengas miedo, busca entender. Cada vez que veas un problema, busca la oportunidad que esconde. Porque el dinero no resuelve tus problemas, revela tu mentalidad. Y quiero que escuches esto con atención, no necesitas ser millonario para pensar como rico. De hecho, necesitas pensar como rico antes de serlo. Porque si no cambias tu mente, incluso si ganas más dinero, volverás a perderlo. Lo he visto miles de veces. Personas que ganan la lotería o heredan una fortuna, y al cabo de unos años están peor que antes. ¿Por qué? Porque no aprendieron a hacer que el dinero trabaje para ellos. Así que hoy te invito a romper el ciclo, a dejar de vivir para pagar cuentas y empezar a construir tu libertad. No será rápido, ni fácil, pero valdrá la pena. Cada dólar que inviertas sabiamente, cada libro que leas, cada decisión que tomes con inteligencia financiera, será un ladrillo más en la construcción de tu independencia. Recuerda esto, los ricos no nacen ricos, se entrenan para serlo. Entrenan su mente, su disciplina y su visión. Y tú puedes hacer lo mismo. Porque la libertad no es un privilegio,
es una elección. La pregunta es, ¿estás listo para elegirla? Empieza hoy. Aprende, invierte y deja de correr en la rueda del dinero. Porque la verdadera riqueza comienza cuando decides que tú serás quien controle tu vida y no tu cuenta bancaria. El dinero obedece a quien tiene una mente preparada. Algo que aprendí muy temprano de mi padre rico fue esta frase: el dinero es un sirviente poderoso, pero un amo cruel. Cuando la escuché por primera vez, no la entendí del todo. Pero con los años, comprendí que la mayoría de las personas vive siendo esclava del dinero, no porque el dinero tenga poder, sino porque ellas mismas se lo entregan. El dinero, por sí solo, no tiene emociones, no tiene moral, no tiene propósito. Solo amplifica lo que tú eres. Si eres disciplinado, el dinero trabajará para ti. Si eres impulsivo, el dinero te controlará. Si eres ignorante financieramente, el dinero se irá tan rápido como llega. Y eso fue algo que me costó mucho asimilar, porque venimos de una cultura donde nos enseñan que el dinero es el problema. Crecemos escuchando frases como el dinero es la raíz de todos los males o los ricos son avaros. Pero lo que realmente destruye a las personas no es el dinero, sino la falta de educación financiera. Porque si no sabes cómo usarlo, el dinero se vuelve una carga. Pero cuando entiendes cómo funciona, se convierte en tu herramienta de libertad. Mi padre pobre siempre decía, el dinero no es importante, lo importante es trabajar duro. Y claro, trabajar duro es una virtud. Pero si trabajas duro en lo equivocado, lo único que lograrás es cansarte más rápido. Mi padre rico me decía, Robert, el dinero obedece a la mente que sabe ordenarlo. Y eso cambió por completo mi manera de ver el trabajo, la inversión y la riqueza. Déjame contarte algo que siempre repito, la mayoría de la gente no tiene problemas de dinero, tiene problemas de mentalidad. El dinero no soluciona la pobreza mental, solo la expone. Si eres alguien que no sabe manejar $1000, tampoco sabrás manejar 10,000. Y si no sabes multiplicar 10,000, tampoco sabrás administrar 1,000,000. La diferencia entre alguien que hace que su dinero trabaje para él y alguien que vive atrapado en las deudas está en cómo piensan, no en cuánto ganan. Piensa en esto: cuando alguien con mentalidad pobre recibe dinero, lo primero que piensa es ¿en qué puedo gastarlo? Cuando alguien con mentalidad rica recibe dinero, lo primero que piensa es ¿cómo puedo multiplicarlo? Esa simple diferencia mental cambia completamente los resultados. Uno busca placer inmediato, el otro busca crecimiento. Uno trabaja por dinero, el otro entrena al dinero para trabajar por él. Y entrenar al dinero requiere primero entrenar tu mente. No puedes construir activos si no tienes paciencia, disciplina y visión a largo plazo. No puedes invertir sabiamente si tus decisiones se basan en el miedo o la emoción del momento. Los ricos no invierten porque todo parezca perfecto. Invierten porque entienden los fundamentos del valor. Aprenden a leer números, a identificar oportunidades, a pensar estratégicamente. Recuerdo cuando comencé a invertir en bienes raíces. Mucha gente me decía, eso es muy riesgoso, podrías perderlo todo. Pero lo que esas personas no entendían es que el riesgo no está en el activo, sino en el inversor. El riesgo es no saber lo que haces. Si estudias, si aprendes a evaluar propiedades, si entiendes el flujo de efectivo, reduces el riesgo. Lo mismo ocurre con los negocios, las acciones o cualquier inversión. No es el vehículo lo que te hace ganar o perder, es el conductor. Por eso, una de las primeras acciones que debes tomar si realmente quieres hacer que el dinero trabaje para ti es invertir en tu educación financiera. No hablo de títulos universitarios, hablo de libros, cursos, mentores, experiencias. Aprende a distinguir entre un activo y un pasivo. Aprende a leer estados financieros. Aprende sobre impuestos, apalancamiento, flujos de efectivo. Porque una mente ignorante perderá dinero incluso en la mejor economía, mientras que una mente entrenada encontrará oportunidades incluso en una crisis. Te voy a decir algo que aprendí en los momentos más difíciles de mi vida. Los tiempos de crisis son los que crean a los verdaderos ricos. Cuando todos se paralizan por miedo, los que tienen educación financiera actúan con inteligencia. Mientras la mayoría vende por pánico, ellos compran con visión. Así fue como muchas fortunas nacieron durante recesiones o caídas del mercado. Pero para actuar así, necesitas haber entrenado tu mente antes. No puedes aprender a nadar cuando ya estás ahogándote. Mi padre rico me decía algo que nunca olvidé: si entrenas tu mente, tu dinero te seguirá. Y es cierto. Si tu mente se enfoca en crear valor, el dinero fluirá hacia ti. Si tu mente busca servir,
resolver problemas, generar soluciones, las recompensas vendrán solas. Pero si tu enfoque está solo en ganar dinero rápido, el dinero se alejará de ti, porque esa energía desesperada repele la prosperidad. Por eso, quiero que empieces a observar tus pensamientos financieros. Cada vez que pienses "no puedo permitírmelo", cámbialo por "cómo puedo hacerlo posible". Ese pequeño cambio de lenguaje activa tu creatividad, te pone en movimiento, te obliga a pensar como emprendedor, no como víctima. Mi padre rico me entrenó de esa manera. Cuando era adolescente y quería algo, él nunca me daba el dinero. Me decía, encuentra una forma de conseguirlo sin trabajar por horas. Al principio lo odiaba, pero después comprendí el poder de esa enseñanza. Me estaba forzando a pensar como un creador, no como un consumidor. Y esa es la clave: los ricos crean dinero, los pobres lo gastan. El dinero no se crea imprimiendo billetes, se crea a través de ideas, innovación y soluciones. Cada vez que alguien resuelve un problema, crea valor. Y el dinero siempre sigue al valor. Por eso, la pregunta no debería ser ¿cómo puedo ganar más dinero?, sino ¿cómo puedo aportar más valor? Quiero que pienses en tus habilidades actuales. Tal vez sabes vender, enseñar, programar, cocinar, diseñar o comunicar. Todas esas habilidades pueden convertirse en activos si las usas estratégicamente. Si creas un sistema, un producto o un contenido que trabaje por ti, estás construyendo libertad. Pero si solo cambias tiempo por dinero, sigues atrapado. Por eso siempre repito, no corras detrás del dinero, corre detrás del conocimiento. Porque el conocimiento atraerá el dinero, pero el dinero no siempre atraerá conocimiento. Cuando tu mente se vuelve más valiosa, tu tiempo también lo hace. Y aquí viene algo fundamental: no puedes tener libertad financiera si no tienes libertad mental. La mayoría de las personas no logra salir del ciclo porque su mente está programada para la escasez. Temen perder, temen equivocarse, temen ser juzgados. Pero ¿sabes qué? Los ricos también sienten miedo, solo que no dejan que los controle. Actúan a pesar del miedo. Y esa es la diferencia entre avanzar o quedarse donde estás. Así que hoy quiero que tomes una decisión poderosa. Entrena tu mente para liderar a tu dinero. No más decisiones impulsivas, no más excusas. Aprende, aplica, evalúa. Crea un plan y cúmplelo. No te distraigas con promesas de riqueza rápida. La riqueza real se construye con paciencia, conocimiento y visión. Recuerda esto: el dinero no resuelve tus problemas, solo amplifica lo que ya eres. Si eres sabio, se multiplicará. Si eres temeroso, desaparecerá. Si eres disciplinado, trabajará para ti. Y si eres descuidado, te dominará. Así que entrena tu mente. Hazla tu activo más valioso. Porque cuando tu mente está preparada, el dinero no tiene más opción que obedecer. El poder del apalancamiento, la herramienta secreta de los ricos. Algo que cambió mi vida por completo fue entender el poder del apalancamiento. La mayoría de las personas vive atrapada en el esfuerzo individual. Creen que solo pueden avanzar si trabajan más horas, si se esfuerzan más, si sacrifican más. Pero te voy a decir algo que aprendí observando a mi padre rico: los ricos no trabajan más duro, trabajan más inteligentemente. Y la clave de esa inteligencia está en una sola palabra: apalancamiento. Cuando descubrí lo que realmente significaba el apalancamiento, fue como si alguien me hubiera dado las llaves de un nuevo mundo. Me di cuenta de que no necesitaba hacerlo todo yo mismo. No necesitaba tener todo el dinero, todo el tiempo o todo el conocimiento. Lo que necesitaba era aprender a utilizar los recursos de otros para construir algo más grande. Eso es lo que hacen los ricos. Usan el dinero de otros, el tiempo de otros y el conocimiento de otros para crear riqueza que se multiplica. Mi padre pobre, en cambio, me enseñaba lo contrario. Decía: no dependas de nadie, haz todo tú mismo, evita las deudas, trabaja duro y serás seguro. Pero lo que nunca entendió es que jugar a lo seguro es, en realidad, la forma más peligrosa de vivir. Porque si todo depende de ti, estás limitado a tus propias 24 horas, a tu propia energía y a tu propia capacidad. No importa cuán brillante seas, si todo depende de ti, tu crecimiento tiene un techo. En cambio, cuando aprendes a apalancarte, rompes ese límite. Mi padre rico me enseñó algo que nunca olvidé. Robert, los ricos se apalancan porque entienden el valor del sistema, no del esfuerzo individual. Y tenía razón. Él no buscaba trabajar más, buscaba construir sistemas que trabajaran por él. Si piensas en los grandes empresarios,
verás que no son los que trabajan más horas, sino los que construyeron redes de personas, sistemas, inversiones y activos que producen dinero incluso cuando ellos duermen. Déjame darte un ejemplo muy claro. Cuando compré mi primera propiedad de inversión, no tenía todo el dinero. De hecho, tenía una fracción del capital necesario. Pero en lugar de decir no puedo permitírmelo, recordé la lección de mi padre rico: no digas no puedo, pregúntate cómo puedo hacerlo posible. Así que busqué un socio, negocié con el banco, presenté un plan sólido y conseguí un préstamo. Usé el dinero de otros para adquirir un activo que generaba flujo de efectivo. ¿Fue riesgoso? Sí. Pero el mayor riesgo habría sido no intentarlo. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que hay dos tipos de deuda: la deuda mala y la deuda buena. La deuda mala te empobrece, la deuda buena te enriquece. Si usas una tarjeta de crédito para comprar cosas que pierden valor o para pagar lujos que no puedes costear, esa es deuda mala. Pero si usas deuda para comprar un activo que genera ingresos, estás usando el mismo sistema financiero que usan los ricos. Estás haciendo que el dinero trabaje para ti. Mi padre pobre me enseñó a temerle a la deuda. Mi padre rico me enseñó a dominarla. Y hay una gran diferencia entre ambos. El miedo paraliza, el conocimiento libera. No puedes aprovechar lo que no entiendes. Por eso, la educación financiera es la base de todo. Sin ella, incluso una buena oportunidad puede convertirse en un desastre. El apalancamiento no solo se trata del dinero. También puedes apalancarte con conocimiento, relaciones y tecnología. Hoy en día, gracias a Internet, puedes llegar a millones de personas sin salir de tu casa. Puedes crear productos digitales, contenido, inversiones automatizadas, negocios globales. Esa es una forma moderna de apalancamiento. No necesitas tener una oficina enorme o cientos de empleados. Puedes usar sistemas inteligentes que trabajen por ti. Piensa en esto: mientras la mayoría usa su teléfono solo para entretenimiento, los ricos lo usan como una herramienta de creación. Mientras unos ven redes sociales, otros construyen audiencias. Mientras unos gastan dinero en gadgets, otros aprenden a generar ingresos desde ellos. La diferencia no está en la herramienta, sino en la mentalidad de quien la usa. El apalancamiento también está en las personas con las que te rodeas. Si te rodeas de personas que solo se quejan, te estás apalancando en energía negativa. Pero si te rodeas de personas que piensan en grande, que te retan, que te enseñan, entonces tu mente se expande. Una de las razones por las que muchas personas no crecen financieramente es porque su entorno las mantiene pequeñas. Están rodeadas de quienes les dicen no se puede, es demasiado arriesgado, mejor quédate con tu empleo. Pero si quieres ser libre, necesitas cambiar tu entorno. Necesitas estar cerca de personas que piensen como tú o más grande que tú. Te voy a contar una historia real. Cuando empecé a escribir Padre Rico, Padre Pobre, mucha gente me decía que era una pérdida de tiempo. ¿Quién va a querer leer un libro de dinero?, me decían. Pero yo sabía que el mundo necesitaba escuchar este mensaje. Me apalancé en mi experiencia, en las enseñanzas de mis dos padres, y en el poder de los libros para llegar a millones de personas. Ese libro no solo cambió mi vida, cambió la vida de millones. Ese es el poder del apalancamiento, un solo esfuerzo, multiplicado infinitamente en el tiempo. Y esa es la mentalidad que quiero que adoptes. No pienses en términos de esfuerzo lineal. Piensa en términos de multiplicación. Si haces algo una vez y te paga solo una vez, estás trabajando por dinero. Pero si haces algo una vez y te paga miles de veces, el dinero está trabajando para ti. Los ricos no buscan hacer más, buscan hacer mejor. Buscan crear activos que escalen, sistemas que funcionen, estructuras que se mantengan. Una acción concreta que puedes tomar hoy mismo es hacer una lista de todas las formas en que podrías apalancarte. Pregúntate: ¿qué puedo delegar? ¿Qué puedo automatizar? ¿Qué puedo aprender para reducir el esfuerzo y aumentar el impacto? ¿Qué relaciones puedo fortalecer para crear sinergias? El apalancamiento es la gran diferencia entre quienes siguen corriendo en la rueda del dinero y quienes se bajan de ella para construir su propio camino. Pero recuerda, el apalancamiento sin educación es peligroso. No uses deuda ni inviertas en algo que no entiendas. Primero aprende, luego aplica. Así es como piensan los ricos. Así que deja de pensar que la única forma de prosperar es trabajar más duro. Empieza a pensar en cómo trabajar más inteligentemente. Usa el apalancamiento como tu mejor aliado. Porque los ricos no le temen a usar recursos ajenos, le temen a depender solo de los suyos. Mi padre rico solía decir: si no aprendes a multiplicarte, el dinero nunca podrá hacerlo por ti.
Y esa es la verdad más poderosa que puedo dejarte hoy. Aprende a apalancarte, y descubrirás que tu tiempo, tu dinero y tu energía pueden rendir 10, 100 o 1000 veces más de lo que imaginas. Ese es el verdadero secreto del crecimiento financiero: dejar de hacer todo solo y empezar a construir sistemas que trabajen contigo y para ti. La libertad no se compra, se construye. Cuando las personas me preguntan qué significa para mí la libertad financiera, no hablo de tener millones en el banco, ni de vivir en una mansión frente al mar o conducir un auto deportivo. Hablo de la posibilidad de despertar cada mañana y decidir qué hacer con tu tiempo. Hablo de no tener que trabajar por dinero, sino de tener el dinero trabajando para ti. Esa es la verdadera libertad. Durante años, vi a mi padre pobre trabajar duro, cumplir con sus responsabilidades, ser un hombre respetable, y sin embargo, vivir preso del miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a perder su empleo, miedo al futuro. Vivió con la creencia de que el dinero era escaso, que debía cuidarse, ahorrar y no correr riesgos. Pero ese miedo fue su cárcel. Lo mantuvo toda su vida dentro del sistema, obedeciendo reglas que nunca escribió. Mi padre rico, en cambio, tenía otra visión. Él me dijo una vez: la libertad no se compra, se construye con educación financiera, con decisiones inteligentes y con valor. Y esa frase cambió mi vida. Me enseñó que la riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto control tienes sobre tu dinero, sobre tus activos y sobre tu tiempo. Por eso quiero que entiendas esto: si todavía trabajas solo por dinero, sigues siendo un esclavo moderno. Puede que tengas un salario alto, una casa bonita, incluso unas vacaciones una vez al año. Pero si dejas de trabajar y todo se derrumba, entonces no eres libre. Eres dependiente. Yo aprendí que la libertad comienza cuando dejas de perseguir el dinero y empiezas a construir sistemas que lo generen por ti. Tus inversiones, tus negocios, tus activos, esas son las máquinas que producen ingresos mientras duermes. Pero no se construyen de la noche a la mañana. Se construyen con intención, con paciencia, con educación y, sobre todo, con acción. Déjame contarte algo que marcó mi camino. Recuerdo cuando compré mi primera propiedad para renta. Era un pequeño edificio de apartamentos en Hawái. Mucha gente me dijo que estaba loco. Robert, ¿qué haces endeudándote por eso? No tienes dinero suficiente, ni experiencia. Pero mi padre rico me había enseñado a ver lo que otros no ven. Él me dijo: los pobres ven deudas, los ricos ven oportunidades. Y tenía razón. Esa inversión me enseñó más sobre el dinero que cualquier escuela o universidad. Porque mientras yo dormía, mis inquilinos pagaban la hipoteca. Mientras otros trabajaban por un sueldo, mis activos trabajaban por mí. Fue ahí cuando entendí, realmente, lo que significaba la libertad financiera, cuando el dinero fluye hacia ti sin que tengas que intercambiar tu tiempo por él. El problema es que la mayoría no tiene paciencia. Quieren resultados rápidos, ganancias instantáneas. Pero la riqueza real no crece así. La riqueza verdadera es el resultado de años de aprendizaje, de decisiones inteligentes, de errores corregidos y, sobre todo, de disciplina. Mi padre rico me enseñó que el dinero es como una planta. Si la cuidas, si la alimentas, si entiendes cómo crece, te dará frutos toda la vida. Pero si la ignoras o la cortas antes de tiempo, jamás florecerá. Por eso te digo, deja de buscar atajos. Deja de perseguir el dinero rápido. Empieza a construir tu libertad paso a paso. Aprende sobre inversiones. Estudia el flujo de efectivo. Entiende los impuestos, los activos, las deudas buenas y malas. Rodéate de personas que piensan diferente, que no se conforman con el sistema. Porque tu entorno determina tus límites. Yo no nací rico, pero tuve la suerte de tener dos padres. Uno me enseñó lo que no debía hacer, y el otro me mostró el camino de la independencia. Esa es la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre, para que tú no necesites tener dos padres, para que puedas aprender de mis errores y mis aciertos. Si hoy estás escuchando esto, quiero que te hagas una promesa. Prométete que no vas a vivir solo por un salario. Prométete que vas a estudiar el dinero hasta entender cómo funciona. Prométete que vas a construir activos, aunque empieces con poco. Porque el secreto no está en cuánto ganas, sino en lo que haces con lo que ganas. Te aseguro algo: cuando logras que el dinero trabaje para ti, no solo cambias tu cuenta bancaria, cambias tu mente. Dejas de temer al futuro, porque lo controlas. Dejas de vivir de cheque en cheque, porque tus activos generan flujo. Dejas de ser empleado del sistema, y te conviertes en dueño de tu destino. Así que,
Si alguna vez te preguntas qué haría Robert Kiyosaki si tuviera que empezar desde cero, mi respuesta es simple: haría exactamente lo mismo que hice la primera vez. Aprendería, invertiría, construiría y me rodearía de personas que piensan en grande. Porque la libertad no depende del dinero que tienes, sino de las habilidades que desarrollas. Recuerda, el dinero no te hace libre, tu educación financiera sí. El dinero no resuelve tus problemas, amplifica lo que eres. Si eres irresponsable, el dinero te destruirá. Si eres disciplinado, el dinero multiplicará tus resultados. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que piensen como empresarios, no como empleados. Personas que entiendan que el verdadero riesgo no está en invertir, sino en no hacerlo. Que comprendan que el miedo es el mayor enemigo del progreso y que la ignorancia es la raíz de la pobreza. Así que toma una decisión hoy. Decide dejar de trabajar solo por dinero. Decide aprender a invertir, a construir activos, a crear sistemas. Decide convertirte en el dueño de tu tiempo, en el arquitecto de tu libertad. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes hacerlo. Pero debes empezar ahora. Porque cada día que pasas sin invertir en tu educación financiera, estás trabajando para alguien más. Recuerda mis palabras: el dinero debe trabajar para ti, no tú para él. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás listo para tomar control de tu vida, suscríbete al canal. Este espacio no es para soñadores pasivos, es para constructores de libertad. Aquí no perseguimos dinero, construimos activos, cultivamos mentalidad y formamos independencia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré enseñándote cómo dejar de ser esclavo del sistema y empezar a vivir con propósito, abundancia y libertad. Porque el futuro pertenece a quienes se educan hoy. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Yo soy Robert Kiyosaki, y recuerda, el dinero es una herramienta. Aprende a usarla, o ella te usará a ti.